El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio y gracias por dejarnos entrar a sus hogares en donde compartiremos verdades espirituales. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es la vida después de la muerte. Mi nombre es Roberto Sánchez y yo soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Pero antes, como de costumbre, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y decimos: querido Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de entrar a los hogares de nuestros televidentes para predicar estas verdades espirituales. Bienaventurados son todos aquellos que están alertas y receptivos a tu inspiración, a tu instrucción y a tu guía, y que tu amor los envuelva en una atmósfera de armonía, paz, buena voluntad y bienestar espiritual. Gracias, Dios, por este gran privilegio de ser el canal mediante el cual llevas a cabo esta gran obra de renovación y transformación mental y espiritual. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Palabra diaria correspondiente al día de hoy. Y la palabra es fe. Su afirmación: la fe en Dios me ayuda a creer en mí. La fe en Dios me ayuda a creer en mí. Soy un ser divino, dotado con poderosos dones espirituales. El amor que emana del corazón de Dios, el poder y la fortaleza que me mantienen firme en la verdad y la imaginación que enciende mi espíritu creativo e impulsa mis sueños, no están solamente en Dios, están presentes en mí. Co-crear con Dios significa usar mis dones divinos con conciencia e intención. Profundizo mi fe cuando confío en que debo usar mi herencia espiritual para crear la vida que deseo vivir y para alcanzar mi mayor potencial. La fe me brinda la seguridad de confiar en mí y recordar que puedo lograr lo que parece imposible porque no estoy solo. Dios está conmigo y en mí. Pongo mi fe en esta verdad y me siento confiado y capaz en cuerpo y alma. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada de la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 24. Hágase la luz. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe, y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Psicología al Día. Aquí te enterarás de principios y técnicas psicológicas que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. El título de la cápsula de hoy es ¿Cómo comunicarte y negociar con personas hostiles y enojados? El psicólogo clínico Daniel S. Lobel escribe: en el transcurso de nuestras vidas, todos tendremos que comunicarnos con personas hostiles o enojadas. Muchos se sienten mal equipados y han tenido malas experiencias en intentos anteriores. Por lo general, esto se debe a que cometen errores comunes
al intentar comunicarse de manera efectiva en estas circunstancias. A continuación, primero veremos los errores comunes que debemos evitar y luego discutiremos los métodos efectivos que podemos emplear con personas hostiles o enojadas. Error número 1. Temor a la confrontación. Muchas personas temen comunicarse o confrontar a individuos hostiles o enojados porque tienen miedo de inflamarlos más. Evitar las conversaciones con estas personas es completamente ineficaz. Es simplemente un método de aplazamiento. Los problemas, queridos amigos, no se resuelven aplazándolos y rara vez desaparecen por sí solos. Además, la mayoría de las personas en un estado hostil o enojada se enojan más si sienten que se les está ocultando algo, y el hecho de descubrir más tarde que le ocultaste información los enfurecerá más. Error número 2. Reflejar la emoción. Esto implica sincronizar tu expresión emocional para que coincida con la de la otra persona. Reflejar la emoción de otra persona es un fenómeno natural y es funcional en algunas situaciones, pero no aquí. Simplemente los vuelve más hostiles o enojados. Lo usan para justificar su propio comportamiento agresivo. En el siguiente ejemplo, te muestro cómo Carla refleja la emoción de Susana, su hermana hostil, cuando está tratando de discutir con ella los planes para la celebración del aniversario de sus padres. Y el diálogo comienza así. Carla dice: Susana, hablemos de los planes para el aniversario de papá y mamá. Susana le contesta: haz lo que quieras, de todas maneras eres la favorita. Carla dice: pensé que tú y yo haríamos algo juntas por ellos. Susana: oh sí, solo quieres que yo haga tu trabajo pesado, vete. Carla le contesta: vete al demonio, niña mimada. Susana entonces le dice: ¿quieres que planee una fiesta contigo cuando me tratas así? Y ahí termina el diálogo entre las hermanas. En este ejemplo, Carla, incapaz de lograr la planificación para el aniversario de sus padres, termina reflejando la hostilidad de su hermana. Y de esta manera termina la conversación, siendo culpada y no planificando el evento. Error número 3. Estar a la defensiva. Tratar de explicarle a una persona enojada que no está justificada por estar enojada generalmente la enoja más. Tu defensa propia es percibida como invalidante. Te escuchan cuando les dices que su ira es loca, estúpida o incorrecta. Y esto no los hace más cooperadores. No obstante, hay técnicas efectivas que podemos emplear con personas hostiles o enojadas. Pero antes debemos saber que las personas hostiles o enojadas están sufriendo. Y esto es lo que los hace expresar su ira. Cuando una persona irada expresa una emoción fuerte, debes abordar esta emoción antes de poder tener una conversación constructiva. Y a continuación, te ofrezco 3 técnicas que pueden emplear con estas personas hostiles. Número 1. Al comunicarte, toma en cuenta la forma antes que el contenido. Toda comunicación tiene 2 componentes o cualidades. El contenido es de lo que estás hablando y la forma es cómo lo dices. El uso de esta técnica implica establecer una forma saludable antes de honrar el contenido. La forma hostil o enojada no es saludable y el contenido no debe discutirse en ese tono. Número 2, validación. Para abordar la hostilidad, debes validarla
y esto se hace reconociendo la emoción y expresando interés en discutirla. Carla podría haber logrado planificar la fiesta de sus padres si hubiera usado la técnica de validación de la siguiente manera. Carla dice: Susana, veo que estás molesta conmigo. ¿Podemos discutir esto? Susana contesta: ocúpate de tus propios asuntos. Carla responde: debo estar lastimándote. Si no me dices, ¿cómo voy a parar? Susana dice: entonces deja de molestar a papá y a mamá. Carla dice: me gustaría poder ayudarte a tener una relación con mamá y papá que te guste. Susana pregunta: ¿harías eso? Carla contesta: todo lo que pueda. Empecemos por la celebración del aniversario de papá y mamá. Como puedes ver, aquí hubo un cambio de actitud porque Carla reconoció la emoción en Susana y expresó interés en discutirla. Número 3. No te lo tomes personalmente. Los comportamientos hostiles y enojados están diseñados para alejarte. Son nocivos por diseño y pueden ser abusivos en algunas circunstancias. Necesitas protegerte mientras interactúas con personas que expresan estos sentimientos. Si las expresiones son una amenaza física, debes alejarte físicamente de la situación. Si la hostilidad se limita a una expresión verbal dura, puedes protegerte recordando que las expresiones hostiles se reflejan en la persona que hace esos comentarios, no en ti. Representa su dolor y el hecho de que no saben cómo expresar ese dolor de formas más constructivas. No es una evaluación objetiva de lo que tú eres como persona. Seguir estas pautas te ayudará a ser más eficaz al tratar con estas personas. No las hará menos hostiles. Solo ellas pueden efectuar este cambio. Bendiciones. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, estamos de vuelta y el tema central es la vida después de la muerte. Pero antes, como de costumbre, quiero presentar a los talentos que me acompañan. A mi izquierda tengo la maestra licenciada Neomicia de León y le sigue el maestro licenciado Felipe de Brani. A mi derecha tengo la reverenda Jocelyn Quesada y el reverendo Cornelio Lebrón. Así que vamos a comenzar a introducir este tema que es muy interesante, la vida después de la muerte. Y es necesario siempre, antes de hablar de esto, comprender esa experiencia que se llama la muerte. Y para la mayoría de las personas, la muerte parece ser algo totalmente definitivo. Y pensamos que cuando finalmente enterramos a una persona o la cremamos, ahí se acabó todo. Ya llegó el final. Y tal vez para muchas personas, como todos nosotros conocemos, se atormentan demasiado y piensan que se va a acabar el mundo por esa situación. Entonces, yo quiero comenzar contigo, Felipe, y quiero preguntarte a ti, ¿es esto cierto? O sea,
termina la vida cuando una persona, cuando dejamos el cuerpo de esa persona en el cementerio o lo entregamos para que sea cremado? Entendemos que no. Ciertamente la vida es eterna, ¿no? Y reconociendo la naturaleza tríplice del hombre como cuerpo, mente, espíritu, pensamos que solamente la parte física es la que deja de ser visible, si lo queremos decir así. Pero la experiencia de lo que la vida es continúa en un sendero de crecimiento y de perfección. Pensamos que solamente la parte física desaparece, pero la esencia de la persona, esas dos otras terceras partes, todavía permanecen. Y yo creo que muchas personas también opinan así, o sea, que entienden que, y yo creo que eso se está viendo cada vez más, que están conscientes de que la vida pues continúa y realmente lo que se quedaría sería entonces el cuerpo físico, ¿verdad? Jocelyn, entonces yo te pregunto a ti, y para nosotros los que quedamos en esta existencia, ¿es el cuerpo de la persona lo que quisimos? O sea, ¿es eso todo o qué queda entonces de la persona? De una persona que pasa al otro lado de la vida, como nosotros decimos, nos queda su carácter, nos queda lo que nos transmitió, su amor, lo que nos enseñó, su mente ágil, su afán, todo lo que nos dio. No somos solos el cuerpo, no solo un cuerpo, como hablaba Felipe hace un rato, somos más que eso. Y el recuerdo de una persona se vuelve eterno, no tiene tiempo de caducar en la persona que la quiere, porque desaparezca la forma física. Siempre nos colocamos, nuestros seres queridos se colocan a la distancia de un pensamiento. Y yo creo que hay mucha experiencia de personas. Por ejemplo, yo tengo un vecino que hace 7 años su esposa se murió, pero todavía permanece viva ella en su mente, de la manera que él habla y se refiere a esa persona. Entonces, novicia, estamos hablando de vida. ¿Qué es la vida? La vida es la cualidad suprema de Dios. Y decimos, Dios es vida. La vida es eterna. Y sin vida, ninguno de los atributos del ser podrían darse. Entonces la vida es eterna. Correctamente. Yo diría que también que Dios, siendo un ser eterno, y nosotros siendo la creación, ¿verdad?, que Él, pues nos ha dado la vida eterna. La cualidad verdadera de la vida es que la vida es eterna. Y Dios, siendo Dios un Dios eterno, no va a crear una vida perecedera, una vida que termine. Exactamente. La vida es como es Dios. Dios es eterno. Y eso hay que pensarlo bien porque tiene toda la lógica. O sea, es muy lógico. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando antes del momento de la muerte física, pues sabemos que el espíritu, el alma, pues abandonan el cuerpo. Y eso que nosotros pensamos es esa parte eterna que cada uno de nosotros, como dice muy bien Jocelyn, quedan de nuestros seres queridos que han hecho la transición, que han esos recuerdos, esas vivencias, la forma de ser la persona. Claro. Y muchas veces cuando pensamos en alguno de esos seres queridos, nos sonreímos muchas veces de muchísimas experiencias que nosotros tuvimos, y eso pues es evidencia también de que esos pensamientos todavía están ahí. Entonces, Cornelio, entonces, siendo esto así, vamos a hablar poniendo entre comillitas la inevitabilidad. Bueno, yo digo entre comillas porque estamos pensando sobre eso y estamos discutiendo sobre eso. Poniendo entre comillas la inevitabilidad de la muerte física. Entonces la pregunta sería, ¿existe una alternativa a este concepto o creencia? Yo creo que sí, debemos dejarle a nuestra audiencia ese concepto, esa alternativa que es la reencarnación. Aunque todos hemos escuchado este término, es buena idea de definirlo como el proceso mediante el cual la persona muerta vuelve a vivir de nuevo tomando otro cuerpo humano.
Y por todo lo antes dicho por ustedes, Dios no creó el hombre para morir. Él es un alma viviente y no solo un cuerpo. El cuerpo es parte de lo que es el hombre. Si deja el cuerpo, eso no significa que sea el final del hombre, simplemente. El alma sigue su camino para ser revestida de acuerdo al propósito de Dios. Y bien, como decía Jocelyn, los seres queridos nuestros se van de este plano de la forma, trascienden y se quedan aún con nosotros a una distancia de un pensamiento de amor. De modo que yo entiendo que la reencarnación es una buena alternativa para pensar acerca de la vida después de la muerte. Y hasta pensar que esa reencarnación es encarnar una historia de vida, porque a veces también pensamos que bajo esta forma física que yo vuelo, etcétera, pero a mí se me ocurre pensar que es encarnar una historia de vida de cada alma. Claro, y cada alma tiene que ir desarrollándose, tiene que ir un proceso de desarrollo. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, Neovicia. La encarnación, bueno, yo le puedo decir y quiero comentar sobre algo antes de hacerte la pregunta, Neovicia. Para muchas personas el concepto de reencarnación es algo tenebroso, que mete miedo. O hasta satánico. O hasta satánico. Y realmente hago ese comentario porque yo tuve una experiencia donde estaba dando una clase y tocamos el concepto de la reencarnación. Y inmediatamente noté una incomodidad. Y yo le pregunté a la clase, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes se sienten incómodos hablando de la reencarnación? Y más de la mitad de la gente levantó su mano. Pero no sabían explicar por qué, ¿verdad? Y no sabían explicar por qué. Sencillamente que se satanizó el tema y no lo quieren aceptar. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ya que estamos hablando de que se satanizó el tema, etcétera, entonces la reencarnación es extraña al pensamiento religioso. Háblanos de eso. No. Esa, de ninguna manera, la reencarnación no es extraña al pensamiento religioso. Ya muchas de las grandes religiones del mundo, sobre todo las religiones orientales, han aceptado la reencarnación con muchísimo entusiasmo. Y para los cristianos, para nosotros los cristianos, fue aceptada durante una larga época, en la época del Concilio de Constantinopla, y la revocó en el año 533 después de Cristo. La reencarnación fue parte de las enseñanzas de los esenios, que era una secta religiosa que existía en los tiempos de Jesús. Ya. O sea, era aceptada. O sea, realmente era algo aceptado en aquellos momentos, pero como que eso no sobresale tanto. Claro. Se mantiene como un poco oculto. Y precisamente podría ser por el decreto ese de que tú estás hablando, donde eso fue descartado, vamos a decir así. Entonces, Felipe, en esa misma dirección que llevamos, entonces podemos decir que la reencarnación se enseña en el Nuevo Testamento. No, explícitamente el concepto no está definido como tal, pero bien como mencionaba Neomicia, sí se puede leer, se puede entreleer, que era una idea aceptada en la iglesia primitiva. En ese tiempo. En la primera iglesia, donde había otras influencias, ¿verdad? Como las orientales, y como bien se menciona, es en este concilio de Constantinopla donde esa idea queda fuera del credo. Entonces, aún así, algunos grandes líderes de la iglesia cristiana, como San Agustín, San Francisco de Asís, claramente expresan alguna sintonía con esta idea, lo que no la hace tan extraña. Ya. Entonces, ¿cuál fue entonces, Cornelio, la actitud? Porque estamos ya en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en torno a la reencarnación? En realidad no hay evidencia de que Jesús alguna vez repudiara, rechazara, negara la reencarnación. Y aunque Jesús se opuso a muchas de las ideas y enseñanzas que tenían los del Sanedrín en esa época, él no trató directamente con la reencarnación, pero sí se refirió a ella. En una ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías,
otros que Jeremías o alguno de los profetas. De esta afirmación podemos inferir que la reencarnación era una idea comúnmente aceptada en esa época. Quiere decir que todos esos que mencionaron habían muerto ya. Habían venido antes que Jesús. Muerto y eran antes que Jesús. Indudablemente. Entonces, al traer ese tema y al traer esa contestación, implica que ellos entendían que podían volver a la vida. Indudablemente que sí. Y de hecho hay otro evento en el cual, que es la transfiguración, en la cual se relata que aparecen Elías y otros personajes del pasado en esa reunión que tuvo él con Pedro, Juan. Exacto. Y Jacobo. Sí. Eran los tres que estaban en la transfiguración. Entonces, Jocelyn, dime, ¿qué ejemplo podemos dar de la aceptación de este concepto en las Escrituras? Obviamente. Bueno, en la continuación de lo que relataba Cornelio, hay un pasaje muy, muy interesante en el libro de Mateo, en el capítulo 17, donde se señala ese momento de la transfiguración. Uh-huh. Transfigurarse tiene que ver con cambiar de forma. La representación que el Maestro Jesús pues adoptó frente a cómo lo percibieron aquellos que los estaban viendo. Y se dice que Jesús bajó, habló con sus discípulos y esto le pregunta, ¿por qué dicen los escribas que Elías venga primero? Nótense en esta pregunta que dicen que los escribas dicen. Los escribas era un grupo social preparado, intelectual, que llevaba relatos escritos. Y Jesús le contesta, bueno, Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron, lo maltrataron. Y al final termina esa cita diciendo que los discípulos, los que estaban allí, entendían que Jesús se refería a Juan el Bautista. Entonces, la idea de la reencarnación, Jesús no tenía por qué explicarla ni dar detalles de manera explícita. Claro. Todo esto nos hace pensar que para todo ese grupo estaba claro que esto podía suceder. Claro. Obviamente, esta es una propuesta para ti que nos estás viendo, de examinar estos pasajes y buscar la información que hay solo para ti. Exactamente, muy bien. Y fíjate que yo pienso así un poquito, volviendo al tema de la transfiguración, el hecho de que estos discípulos hayan visto en ese proceso de transfiguración a Elías y a Moisés, claro, implica claramente la continuidad y la eternidad de la vida. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, eso encaja perfectamente, en mi opinión, con este proceso de reencarnación, porque esta es una nueva oportunidad. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza entonces de Jesús, Novisa, en torno a la muerte? Jesús nos enseñó que la muerte no es el final, que la muerte no concluye nada. Para los que creemos que cuando ya nos vayamos se terminó todo, no, ahí no termina todo. No es la meta ni es el fin. La muerte no soluciona nada y no hay escape a los problemas ni a las limitaciones que tenemos ahora saliendo y muriéndonos. O sea, es posible que volvamos y tengamos que retomar otra vez, claro, aquello que hemos dejado inconcluso. Claro. Deben retomarse y debemos que terminar, o sea, tenemos que terminar de crecer. Tenemos, claro, que terminar de completar los planes que Dios tiene para nosotros. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que comienza debe terminarse y no dejar las cosas a mitad. Y para cada muerte hay un nacimiento, ¿verdad que sí? Exactamente. Hasta que resucitemos y volvamos en la vida eterna. Bien, perfecto. Entonces, Jocelyn, Jesús nos dijo a nosotros, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, la pregunta ¿es posible lograr la perfección en una sola vida? La perfección es un anhelo de nuestro ser. Todo hijo quiere parecerse al Padre. Y el Padre, Madre Dios, es la perfección. En una vida que nos dé, bueno, miremos a nuestro alrededor. Si nosotros pensamos que nos vamos a hacer perfectos, nosotros o usted, en esta experiencia de vida que está viviendo. Sin embargo, hay que tomar este momento y vivirlo de la forma
más aprovechadamente posible. Sobre todo expresando ese ser espiritual que usted es, hasta lograr esa perfección. Hay una canción que dice que una vida no nos da y que por eso Dios inventó la eternidad. En esa eternidad, ¿cuántos viajes haremos? No sabemos. Fíjate que es muy interesante como tú lo pones, porque yo pienso que hay un llamado que hizo Jesús, que es precisamente el que acabo de mencionar. Y nosotros todavía no hemos entendido que es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Sí. Y que la mayoría de las personas que están en este momento viviendo, lo último que están pensando, señores, ustedes que están escuchando, es vivir para lograr la perfección. Ellos están viviendo para todas las cosas que no son esas. Y realmente Jesús, el llamado de Jesús a todos y cada uno de nosotros fue ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Entonces, para mi lección o mi conclusión sobre esto para ustedes es, comiencen a pensar sobre esto y empiecen a vivir como si el objetivo de su vida fuese ser perfecto como nuestro Padre es perfecto aquí y ahora. Así es. Entonces, Felipe, desde esta perspectiva, ¿no es la reencarnación una oportunidad de lograr la perfección? Definitivamente que sí. Y como bien ustedes menciona Jocelyn, esa es la clave. O sea, cada oportunidad que nosotros tenemos para nosotros podernos acercar, ir calificando, completando las cosas que dejamos pendientes, para nosotros irnos acercando a la perfección del Padre. A mí me gusta siempre mencionar algunas de las religiones orientales que creen en la reencarnación, pero le falta ese detalle de buscar la perfección. Por ejemplo, el hinduismo, el jainismo, que creen en la reencarnación, pero lo ven karmático. ¿Perdona? Karmático. Exacto, pero lo ven como una rueda que gira en el mismo sitio. Entonces eso ha creado que no les importa, por decirlo de alguna forma, el avance, sino bueno, como yo voy a volver próximamente, no me tengo que esforzar por nada. Bueno, pero no hay unos que dicen que tú reencarnas en una vaca sagrada. Definitivamente. Entonces, ¿no es así? Sí. ¿O estoy hay muchas diferentes creencias que se manifiestan en esas religiones. Hay algunas que dicen que tú tienes que experimentar toda la creación hasta llegar al hombre. Wow. Bueno, pero imagínate, si ya yo si es así y yo soy hombre, ya yo experimenté eso. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ellos no tratan la reencarnación de la misma manera que Jesús enfatiza la perfección. Ahí vamos. Yo creo que ahí es que está. Un buen punto ese. Y ahí te da definitivamente muy buen punto. Yo creo que como lo enfoca Jesús es viéndolo. Lo voy a explicar en una forma gráfica, que la vida es una espiral ascendente, en la cual vamos alcanzando esos grados de perfección y concluimos con nuestra unidad con el Padre. Una bonita forma de decir. Sí, una espiral ascendente en la cual cada vez vamos ascendiendo en peldaños de superación hasta alcanzar esa meta que es la unidad entonces, con Dios. ¿Qué fue lo que él alcanzó? Yo te pregunto, ¿qué beneficio entonces podría traernos si aceptamos entonces la reencarnación como una alternativa viable a nuestro proceso de vida, vamos a decirlo así? Bueno, indudablemente que es algo emocionante el saber que esta vida es una preparación para la próxima. Yo entiendo que ese ejemplo que acabo de dar de la espiral ascendente grafica cuál es el proceso en el cual estamos. Esto nos da un incentivo de verdad para que nosotros podamos vencer cualquier reto que enfrentamos en este momento. Si aprendemos la lección, pues nunca más tendremos que repetirla nuevamente. Así es. Esto significa que las vidas subsecuentes serán más fáciles para nosotros en la medida en que avanzamos en ese objetivo de alcanzar la perfección, que es la unidad con nuestro Padre, Madre Dios. Excelente, excelente. Mira, amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve.
El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Resumiendo y concluyendo, antes de hablar de la vida después de la muerte, es necesario comprender la experiencia llamada muerte. Para la mayoría de las personas, la muerte parece ser algo definitivo. Pensamos que cuando finalmente enterramos a una persona o la enviamos al horno de la cremación, todo termina ahí. Tal vez para muchos este sea el final de la vida de esa persona que falleció. Sin embargo, entendemos que la vida de ese ser no termina ahí. Hay más. Creemos que la vida es eterna. Cierto es que la parte física ha dejado de funcionar, pero se mantiene una identidad espiritual, característica de la persona, porque su alma y su espíritu no mueren, porque son invisibles y eternos. Para algunas personas el cuerpo puede significar toda la persona, pero si reflexionamos, lo que quisimos fue el carácter de esa persona, su manera de ser, su manera de expresarse, su mente ágil, su corazón amoroso y generoso y su alma compasiva. Y estas cualidades no mueren, ellas viven en nuestro recuerdo. La vida es la cualidad suprema de Dios. Sin vida, ninguna de las otras cualidades podría existir. Cualidades como el amor, la sabiduría, la fortaleza y otras no podrían existir. La cualidad verdadera de la vida es que es eterna. Pues siendo Dios vida y eterno, la vida que Dios crea tiene la misma cualidad y esencia divina. Tradicionalmente, hemos pensado que cuando la persona muere, va al cielo o al infierno dependiendo de la calidad de la conducta de la persona. Y esta es una creencia generalizada, una creencia tradicional. Pero te ofrecemos una alternativa para que la consideres, y es la reencarnación, que es el proceso mediante el cual la persona muerta vuelve a vivir de nuevo formando otro cuerpo humano o tomando otro cuerpo humano. Dios no creó el hombre para morir. Si deja el cuerpo, eso no significa el final del hombre. Simplemente el alma sigue su camino para ser revestida nuevamente de acuerdo al propósito de Dios. Esta enseñanza no es extraña al pensamiento religioso, ni tan siquiera es extraña al cristianismo, pues fue bien aceptada hasta que el Concilio de Constantinopla la revocó en el año 533 después de Cristo, por medio de una votación que estuvo muy cerrada. Y aún después del rechazo oficial por parte de la Iglesia, esta enseñanza fue aceptada por personajes notables como San Agustín y San Francisco de Asís. Tampoco hay evidencia de que Jesús alguna vez repudiara o negara la reencarnación. Jesús enseñó y demostró que la muerte no es una conclusión, no es una meta ni un final. La muerte no soluciona nada y no hay escape de los problemas y las limitaciones a través de sus puertas.
los asuntos inconclusos deben retomarse nuevamente y los problemas sin resolver tienen que ser resueltos con el tiempo. Para cada final tiene que haber un comienzo y para cada muerte debe haber un nacimiento hasta que resucitemos en cuerpo, alma y espíritu a la vida eterna. Jesús nos hizo un llamado a todos. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creemos que esta meta no se logra en una sola vida. La mayoría de las personas no desarrollan su potencial espiritual plenamente en una vida. Mira a tu alrededor y observa si hay alguien que dé evidencia de lograr este objetivo en esta vida. Entonces, es lógico pensar que Jesús está hablando de una meta final cuyo logro podría tomar varias existencias sucesivas. Y desde esta perspectiva, la reencarnación es una oportunidad y a la vez un proceso mediante el cual podemos lograr alcanzar la perfección. La vida es como ir a la escuela y cada periodo de vida puede verse como un grado más en nuestra educación espiritual para alcanzar la perfección. Si tú aceptas la reencarnación como una alternativa viable a la creencia tradicional con respecto a la vida después de la muerte, tal vez puedas emocionarte al saber que esta vida es una preparación para la próxima. Esto te dará un incentivo para que venzas cualquier reto que enfrentes en este momento. Si aprendes la lección de cualquier reto, nunca tendrás que aprender esa lección nuevamente. Esto significa que las vidas subsecuentes serán más fáciles a medida que avanzas al objetivo final de ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. De lo mortal a lo inmortal. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Juan 14:6. Hágase la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se hizo la luz. Cuando comencé a pensar acerca de este mensaje, rápidamente me vino a la mente mi trayectoria en este movimiento espiritual llamado cristianismo práctico. Inicié cuando vivía en Puerto Rico, un miércoles por la noche, cuando fui a ver a un amigo mío para desahogarme de un problema emocional que estaba enfrentando en ese momento. Él no estaba en su casa, pero me recibió su madre, doña Celia, y le conté un poco de cómo me estaba sintiendo. Ella entonces, después que me escuchó, me dijo que me haría bien ir a un centro de cristianismo práctico que quedaba en la zona de Santurce, en Puerto Rico. Era temprano en la noche y me dijo que fuera de un pronto, porque ellos tenían un servicio de oración ese mismo día a las 8 de la noche. Entonces, tomé mi carro y fui al centro y entrando al lobby fui recibido por un anciano que me dijo de una manera muy particular: has llegado aquí por cita divina. Eso ocurrió hace varias décadas, pero marcó el comienzo de un viaje de transformación espiritual que todavía no ha terminado y sigue desenvolviéndose en mi vida de diferentes maneras. Ese fue el comienzo de un nuevo aprendizaje. Y a medida que fui conociendo más acerca de esta filosofía de vida, me llamó mucho la atención el enfoque que le daban al tema de la prosperidad. Para aquella época, las finanzas personales y el tema de la prosperidad
eran sumamente importantes para mí. Creo que este es uno de los pocos lugares en donde se enseña que la verdadera prosperidad, más que abundancia de bienes materiales, es un estado de conciencia en donde reconocemos a Dios como la fuente inagotable de nuestra provisión. Comencé a leer mucho acerca del tema y comencé a prosperar. Aprendí una enseñanza del ministro Unity, el reverendo Eric Butterworth, que dice, y cito, la prosperidad es una manera de vivir y de pensar, y no solo dinero u objetos. Pero añade, la prosperidad, la pobreza es una manera de vivir y de pensar, y no solo la falta de dinero u objetos. Y ahí termina la cita de él. Luego tuve la oportunidad de llegar a estudiar los libros básicos de esta filosofía de vida con un maravilloso tutor que me daba clases individualmente. Y de ese estudio surgió la chispa que encendió la mecha para comenzar a estudiar formalmente en la Escuela de Cristianismo Unity, ubicado al sur de la ciudad de Kansas City, en Missouri. Y este fue el comienzo de una larga trayectoria que duró 12 años hasta obtener finalmente la certificación de ministro ordenado. Estas enseñanzas me han llevado a buscar más en mi interior, lo que me llevó a iniciar un viaje a las profundidades de mi ser. Y digo profundidades, aunque siento que todavía estoy a pocos metros de la superficie del océano que hay dentro de mí. Hay mucho más. Y para serles sincero, no he profundizado tanto como yo hubiese querido por varias razones, entre ellas las distracciones en lo externo, cosas que le surgen a todos los que estamos en este camino de tiempo en tiempo. Pero lo que sí es importante es que no me he quedado gravitando en la superficie de mi existencia. Ciertamente ha habido un camino recorrido en mi interior y he tenido la oportunidad de compartir mis conocimientos acerca de la naturaleza de Dios con un buen número de personas. Y yo pienso y reflexiono que mi trayectoria de alguna manera sutil ha sido de lo humano a lo divino en mí, porque las cosas que me apasionaban antes eran de índole material y ya no me apasionan tanto. Ahora siento mayor deseo y dedicación por ayudar a otros a encontrar su propia divinidad. Hoy día el tiempo que paso pensando acerca de Dios es mucho más que el que pasaba antes de conocer estas enseñanzas. Y hoy veo la muerte de una manera muy distinta a la manera en que la veía antes. Esto no quiere decir que no vaya a sentir y a experimentar el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Pero tengo la convicción y la seguridad de que nada se pierde en el universo y que todos nosotros, de alguna manera misteriosa que solo Dios sabe, preservaremos nuestra esencia espiritual, no importa el cambio o la transformación que estemos pasando. En una ocasión, en nuestro programa de radio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico, hablábamos acerca del Evangelio de los usos. Comentábamos que las buenas noticias son que el ama de casa puede ligar cada actividad del hogar con la idea divina que la representa. Por ejemplo, decíamos que puedes glorificar el día de lavar la ropa uniendo en esta actividad la idea de pureza. Para que no solamente la ropa blanca de la familia salga limpia y sin manchas, sino para que también los asuntos familiares participen de este lavatorio semanal y se purifiquen. También comentábamos que
hacer los oficios del hogar, separándolos de las ideas espirituales que los sostienen, es alimentarse con bagazo y produce el hastío y descontento que experimentan aquellos que trabajan solamente en lo externo. Esto me ha hecho cambiar mi manera de pensar en todo lo que hago. Busco ahora conectar todas mis actividades a la idea espiritual que las representa y ciertamente a su fuente original espiritual, que es Dios. Y esta manera de pensar es práctica, positiva y progresiva, porque te va equilibrando más tu vida y eventualmente, a medida que sigues profundizando en ti, mueves tu centro de enfoque a tu centro espiritual. Mi deseo es que tu primer pensamiento cada día sea de alabanza y acción de gracias a Dios y que tu último pensamiento antes de acostarte sea de alabanza, acción de gracias y un sentimiento de realización y cumplimiento en la obra de Dios. Jesús anduvo todo el camino, aprendiendo, enseñando y demostrando. En el desplazamiento que ocurre en nuestro camino de perfección, renovaremos y transformaremos nuestra mente y nuestro cuerpo terrenal en un cuerpo espiritual. Sabrás que este es nuestro destino divino y que todos hemos venido a este mundo a desenvolver nuestra divinidad. El pecado original del que habla la iglesia tradicional es la conciencia de error que traemos cuando venimos a este mundo y que en cierta medida es responsable de la materialización de nuestro cuerpo. Cuando nos liberemos de esta conciencia de error, podremos disfrutar de un cuerpo redimido para entrar en la vida eterna. Aquí venimos a redimirnos y a purificarnos, para así poner fin a nuestra humanidad y dar paso a la expresión plena de nuestro esplendor aprisionado, que es nuestra divinidad. De modo que tratemos de ligar todo lo que hagamos en este plano de las formas con la idea de redención de nuestro ser divino, de las paredes de nuestro cuerpo mortal. Es tiempo ya que rompamos el cascarón que es nuestro cuerpo terrenal para que le demos expresión a nuestro cuerpo espiritual. Un cuerpo esplendoroso que ha estado aprisionado por siglos y debe ser liberado. Ese es nuestro cuerpo espiritual, el cuerpo de nuestro Cristo interior. El que Jesús haya demostrado su grandeza mucho más allá de cualquier hombre que haya vivido en este planeta, no se discute. De hecho, Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. A Él debemos amar, cumpliendo sus mandamientos y seguirle todo el camino, desde lo mortal hasta la inmortalidad. Pues Él fue el primero que proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Él recorrió el camino y a Él debemos escuchar y seguir su instrucción y su guía. Él ya redimió su cuerpo de sus limitaciones mortales y logró alcanzar un cuerpo inmortal. Y Él espera por ti y todos nosotros para que hagamos lo mismo. Tal vez escuches estas palabras con cierto escepticismo, con algún sentimiento de incredulidad o tal vez de tristeza porque te sientas incapaz de estas realizaciones. Pero te puedo asegurar con sus mismas palabras que Jesús no vino a este mundo a hacer demostración de su gran poder. Él vino a enseñarnos que nosotros también podemos hacer lo mismo que Él hizo si creemos y mantenemos nuestra fe. La transformación de tu cuerpo mortal
a un cuerpo inmortal ocurre en ti a medida que despiertas espiritualmente y comienzas a conocer tu propia divinidad. Por medio de tus palabras, comienzas a afirmar en tus células vida, en tus tejidos vida y en tus órganos, todos los órganos de tu cuerpo vida. Recuerda siempre que la divinidad no es algo para obtener, sino que es algo para expresar. Afirma diariamente: yo soy el camino, la verdad, la resurrección y la vida eterna. Repítelo una y otra vez. Yo soy el camino, la verdad, la resurrección y la vida eterna. En cuanto a tu transformación de ser humano a ser divino, solo puedo decirte que Dios te ha dado todos los recursos que necesitas para ser transformado, pero te toca a ti reclamarlos y apropiarte conscientemente de ellos para que te ayuden en este proceso de cambio que tarde o temprano nos espera a todos nosotros. Mi humilde sugerencia a ti que me estás escuchando en este momento es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Comienza aquí y ahora a andar tu camino de lo mortal a lo inmortal. Comienza a hacer el trabajo de las edades en ti. Comienza tu transformación de lo humano a lo divino. Tú tienes delante de ti una tremenda e inmensa oportunidad de transformar tu carácter y todo tu ser. Tal vez no puedas ver los beneficios inmediatos que esto pueda traer, pero no lo hagas por los beneficios. Hazlo porque es lo que tu alma realmente necesita para crecer y ser perfecta como nuestro Padre es perfecto. Y deja que los resultados hablen por sí solos. No obstante, te puedo asegurar que al menos este proceso te hará una mejor persona. Una persona más amorosa, más prudente, más armoniosa y más pacífica. Las personas te mirarán de una manera distinta y se preguntarán: ¿qué hay en ti? Sencillamente reflejarás más de tu divinidad. De modo que no esperes ni un día más. Trabaja en esto todos los días hasta que en un abrir y cerrar de ojos llegue el día del Señor como ladrón en la noche. Y cuando llegue ese momento, que de seguro te llegará, te sorprenderás y te embargará un sentimiento de logro y de infinita gratitud en toda tu alma. Y con profundo amor a Jesucristo y a Dios dirás: gracias, Señor. Dios te bendice, porque sabiendo estas cosas las haces. Amén, amén y amén. Bien, amigos, ya ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú, que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopractico.org. Entonces, tomemos nuestro diezmo u ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora
diciendo todos juntos, el amor divino fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén, amén y amén. Y ahora mi bendición final para ti. A ti te digo, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta la próxima entrega, queridos amigos. Bendiciones.